Díaz Parra es seguido con S, Juan-Díaz Parra. ¿Por qué se los digo? Porque, bueno, ¿cuántos de nosotros no hemos querido tomar una foto a algún animal o paisaje que vemos al momento de explorar la naturaleza? Pues ese es precisamente el trabajo del naturalista y fotógrafo de vida silvestre venezolano Juan Díaz Parra, a quien tenemos hoy con nosotros acá en Agenda Éxitos para que nos cuente de sus experiencias fotográficas y proyectos alrededor de todo nuestro país. Juan, por fin te podemos tener porque siempre estás muy ocupado y bueno, particularmente admiro mucho tu trabajo y nos encanta compartir con nuestra audiencia esa gente con tanto talento que tenemos en Venezuela, pero que además es posible hacernos viajar y conocer muchos de los paisajes, incluso de la fauna, de la flora de nuestro país, que probablemente no tenemos oportunidad durante la vida de ir y conocer. Bienvenido a Agenda Éxitos, qué Bienvenido. gusto que hayas aceptado la invitación al programa. Gracias, muchas gracias de verdad a todo el equipo de producción y especialmente a ustedes por interesarse y bueno, invitarme. Al fin se logró. Sí. Teníamos muchísimo tiempo, de verdad, tratando de poder reunirnos, de conversar y bueno, para mí es un placer. Igual los admiro muchísimo, desde Gracias. niños, de pequeños, los vi Ya por... nos llamaron viejos. Por la tele, es que no, para seguro nada. que creció con nosotros, pero tú sabes, pero Cuando es él un tenía orgullo, 4 chico. años, nosotros teníamos ya 40. Tampoco así, ¿verdad? Pero No, bueno, no tanto. Mira, A cuéntame, ver. tú que has recorrido todo el país y tomas fotos fabulosas y nos transportas de alguna manera a esos sitios, todavía hay cosas que te sorprendan, todavía hay sitios que tú Siempre. dices, wow, Sí. esto no lo había visto nunca, Sí, por supuesto. o esta luz, o este olor, o este paisaje, todavía sigue sorprendiéndote. Sí, pienso que los lugares hay que visitarlos en diferentes épocas. Hay que visitarlos también, ¿no? En diferentes estados de ánimo, Mm. en momentos muy particulares de la vida, por supuesto con una distancia entre uno y otro, pero siempre me voy a sorprender por lo que tiene nuestro país, por esta geografía tan maravillosa que tenemos la posibilidad de disfrutar, de vivir, ¿no? De conocer. Por supuesto, yo voy un poco más allá, siempre busco como que dónde está esa montaña, dónde está ese mirador, dónde está esa selva, para ingresar y obtener una imagen diferente, Ujú. pero que también lleve al descubrimiento, Ok. que el venezolano pueda maravillarse, así como lo hago yo en estos viajes y expediciones. ¿Tienes cuántos años haciendo fotografías, haciendo esos videos maravillosos, Juan? Y en todo caso dándole la vuelta a todo el país, descubriendo cada vez cosas más impresionantes. Bueno, a los fotógrafos por lo general no nos gusta decir tenemos tanto tiempo fotografiando, tantos Ok. años específicamente, pero sí, pueden ser seguro más de 10 años, tal vez 15 años haciendo fotografía. De hace 5 años para acá, pensé que podía dar un poco más en cuanto a mi trabajo, porque la naturaleza está viva, está en movimiento, tiene formas, tiene conductas, y empecé a incursionar en el video. Entonces ahora estoy trabajando en documentales de naturaleza, Ujú. documentales que es parecido a lo que podemos observar para tener una referencia a lo que es BBC, Nat Geo, Sí. algo de historia natural. En este caso, como fotógrafo, la mayoría de los fotógrafos, y lo sabes porque tienes Sí. personas muy cercanas y muy queridas como fotógrafo, tratamos de que nuestro trabajo sea la imagen, ¿no? En cambio ustedes, que son personas que son comunicadores, ustedes son la imagen, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos nosotros detrás de la Detrás cámara de la cámara, sí. y no estamos en constante promoción Ujú. del trabajo como tal fotográfico, sino de lo que nosotros podemos observar, Claro. qué es lo que miramos, cómo lo miramos y de qué forma podemos transmitir al venezolano esa posibilidad de conexión y de arraigo, porque como lo dije ayer en unas encuestas que estuve respondiendo, no podemos proteger lo que no conocemos. Claro. Entonces, ok, el venezolano es muy arraigado a lo que es la patria, Ujú. pero ¿qué es la patria? O sea, ¿qué tiene la patria para ofrecer y qué tan diversa es? Y es increíble, desde Paria hasta Perijá podemos ver costas fantásticas al sur del Orinoco, cosas que todavía nuestros ojos y nuestra mente ni se han imaginado. Y bueno, tratar de explorarlo y conocerlo ha sido un sueño que poco a poco voy cumpliendo. Me siento muy afortunado porque sé que muchas personas no pueden hacer o no pueden conocer estos lugares por diferentes
opciones, ¿no? Claro. Claro. Ahora, ¿qué te llena más a ti como, digamos, como artista? ¿La fotografía o el video? Porque también el video tiene la ventaja, además de captar el movimiento, de captar el sonido. Sí, total. Y parecía que es una experiencia mucho más inmersiva, ¿no? Estás Sí. tomando unos monos o unos pájaros o lo que Claro. sea, y oír lo que están emitiendo o cómo suena una selva o cómo suena un río, tiene que tener un valor también adicional a la sola imagen estática, ¿no? Claro, el valor de poder compartir eso, ¿no? Claro. Porque en una fotografía yo te comparto texturas, colores, encuadres, composición, pero en un video te comparto también lo que yo estoy escuchando. Claro. Pero es un trabajo muy complejo y como lo sabe aquí el equipo, el audio, es audiovisual. Entonces estos videos son fantásticos, pero sin ese audio de acompañamiento. Entonces tienes que tomarte el tiempo para planificar, por supuesto, una expedición, una ruta, todos tus días de grabación, de producción. Y en ese momento también tienes que sacar tiempo para grabar audio. Audio ambiente, que es espectacular. Una mañana, por ejemplo, en la península de Paria, con los sonidos de las aves, o sea, el mar. Y que no hay un motor por ahí. Por supuesto. Que no hay una lancha, un Sí, camión. Hay que cuidar esos detalles. Claro. claro. Hay que ser muy detallista en el tema del video. Por supuesto, sí, como venezolanos o como país queremos también estar en estas plataformas muy grandes para que nuestro país sea visibilizado, sea observado de una manera como un paraíso natural. Tenemos que hacerlo de una manera muy dedicada y muy profesional. Y eso toma tiempo. Los trabajos hoy en día en las redes sociales salen por montones, salen constantemente y a veces es como que esa rapidez también te limita a darle un poco más de esa finura o esa delicadeza en el trabajo. Pero Claro. respondiendo a tu pregunta, disfruto muchísimo fotografiar, disfruto muchísimo conectarme y conocer a mi gente, al venezolano indígena que Sí. está en el delta, al venezolano andino que está trabajando, porque esas verduras, esas hortalizas que nos comemos provienen gracias al esfuerzo de esas personas. Así es. Pero también disfruto muchísimo poder fotografiar animales que siempre soñé, que vi en catálogos, que vi en libros, que lo vi en la biblioteca cuando era un niño, y poder ir a una selva y observarlo, fotografiarlo, es un sueño. Y bueno, por eso lo comparto con tanto entusiasmo. Claro, es que eso está desde que eras un muchachito, ¿no? Sí. O sea, era como que ya se prevía qué era lo que ibas a hacer cuando ya llegaras adulto. Tú sabes que me llama mucho la atención porque también a través de tu trabajo, que es admirado no solamente por quienes lo conocemos acá en Venezuela, sino también desde fuera de nuestras fronteras, han hecho contacto contigo para venir y conocer esos espacios. Gente que, por ejemplo, se hace viral porque hacen cosas maravillosas, como por ejemplo, hace, ¿qué sería? Pocos meses, el año pasado, Patrick viaja, Patrick estuvo acá, pero ¿quién llevó a Patrick a todos esos lugares? El señor Juan Díaz Parra, que, bueno, se ha llevado una gran cantidad de años de su vida en explorar precisamente esa naturaleza para darla a conocer y para hacerla, si se quiere, hasta internacional, porque no todo el mundo puede decir, bueno, mira, yo hago trabajos para National Geographic. Tú puedes decirlo. Cuéntanos un poco de esa parte de tu experiencia como guía también, si Claro, se quiere, claro. Juan, porque a mí me parece muy interesante, digamos, esa curiosidad que hay y que ha ocurrido a lo largo de los últimos años de tanta gente queriendo venir a explorar precisamente esas bellezas naturales que tenemos en Venezuela. Ok, bueno, dentro de las labores que realizo en mi país, está las guiaturas especializadas en naturaleza, ¿no? Pueden venir personas como amigos, que tengo en diferentes partes del mundo y me dicen, Juan, nos conocimos hace un tiempo. En 2013 a 2017 trabajé como guía para estudiantes de pasantías de biología y veterinaria de la Universidad de Barcelona, en España. Y pues eran unos muchachos, como decimos aquí, eran unos pelados y ahora están regresando, vienen ya con su familia, están casados, tienen hijos y quieren de repente conocer eso que no conocieron cuando chamos. En esa época, y como ahora, se hacían muchísimo Los Roques, Canaima, pero quieren explorar un poco más porque saben, por medio de mis fotografías y trabajos de otros amigos y colegas, que Venezuela tiene más, es más que Canaima, es más que Margarita y Los Roques. Entonces, puedo guiar a estas personas de una manera no tan especializada, de una manera bastante sencilla, familias, amigos,
pero también vienen fotógrafos a ver una especie en específico en una selva determinada, y eso también se hace, ¿no? De hecho, ese es el trabajo más profesional, el que lleva más investigación. Con esto no quiero decir que guiar a personas que no están especializadas en un área sea fácil, también lleva su logística, y más en un país donde sabemos que es bastante cuesta arriba muchas cosas a nivel de traslado, conexiones, aunque han mejorado, eso por supuesto hay que comentarlo, ¿no? Ya hay más conexiones a nivel nacional y podemos movernos de forma más cómoda. Si bien las carreteras no están en el mejor estado, ahí más o menos van mejorando y estamos ampliando este recorrido. Una de las cosas que las personas siempre me comentan es cómo están las carreteras, cómo está la seguridad. Claro. Y bueno, yo le doy mi opinión y mi percepción porque viajo por el país. Por supuesto, ustedes pueden tener una, otros pueden tener otra opinión por sus experiencias. Entonces, como se suele decir, cada quien cuenta la feria como le fue en ella. Cada quien cuenta su propia historia. A mí me fue muy bien, a ti te fue muy mal. Bueno, excelente. Pueden pasar las dos cosas, ¿no? Sí, y se ven con estos extranjeros que están viniendo al país, que hemos tenido la oportunidad de recibir. Y no están condicionados porque ellos no son venezolanos, ellos vienen, disfrutan, se maravillan, quedan enamorados. Estas cosas que nosotros decimos como que lo que no nos gusta que suceda, para ellos eso es algo que sucede también en otros países. Claro. Y ellos lo viven. Entonces, en este caso con Patrick específicamente, bueno, fue muy interesante porque él vino a Venezuela, después que se fue, ya sí, por supuesto, él logró subir un contenido a sus redes sociales, las personas lo invitaron, como es el venezolano, vuelve otra vez, que aquí te recibimos, y me contactó, estuvimos conversando un tiempo, planificando este viaje, inicialmente eran 3 meses, eran todos los estados de Venezuela, él me pregunta y me dice, Juan, quiero hacer algo muy bueno, algo que de verdad muestre el país, y yo le digo, si lo quieres mostrar de verdad, tiene que ser todos los estados, podemos hacer algo muy puntual, y calculamos 3 meses. Al final fueron 5 meses. ¡Qué bárbaro! Fue maravilloso. Fueron todos los estados de Venezuela. Y bueno, por supuesto, cada estado con sus atributos, con su cultura, con su gente. Él sí es una persona más amiguera, más de compartir con el venezolano. Es muy por simpático. supuesto, lo mío, lo más de naturaleza. Entonces fue genial, porque como venezolanos, lo llevé a los sitios más culturales, más pintorescos. Por ejemplo, fuimos a la Costa de Aragua, fuimos a Chuao, uno de los mejores cacaos del mundo, prácticamente el mejor cacao de Venezuela, por su certificación de origen. Lo pusimos a bailar tambor, después nos fuimos a los llanos a agarrar anacondas, entonces fue muy, muy variado. De verdad que muchas personas me preguntan qué habrá pasado por la cabeza de Patrick viendo todo esto en 5 meses. De verdad que es en shock, quedó en shock, quedó enamorado, él quiere volver otra vez y fue una experiencia maravillosa. Fue muy dura, fue durísima. Manejé más de 8,000 kilómetros. ¡Qué bárbaro! Hicimos algunos destinos sí en avión y otros, por ejemplo, un viaje que fue Playa Medina, Caripe, Puerto La Cruz y al día siguiente Caracas, porque teníamos que al día siguiente ir a Los Roques. Wow. Logramos hacer una logística de una empresa que nos apoyó para poder extraernos de Puerto de Ayacucho en un vuelo que nos apoyaron privado y nos montaron en ese avión para llegar a Caracas porque a los 2 días íbamos con Valentina Quintero a cerrar el viaje en Canaima. Wow. No. Entonces fue súper emocionante. Fue adrenalina al mejor estilo venezolano. Mira, tenemos que hacer la pausa que corresponde a esta hora, pero bueno, en primer lugar, ¿te han salido oportunidades también a ti para conocer otros países, hacer una experiencia similar a la que haces aquí en Venezuela? Y cuando tú estás retratando la naturaleza, estás viendo lo más bonito que tenemos, pero a lo mejor al lado hay cosas que no son tan bonitas y hay que retratarlas también. O sea, el trabajo como documentalista seguramente sea en qué momento tomas la decisión, bueno, voy a destacar solamente lo positivo o tengo también que hacer la denuncia de lo que no está bien para darlo a conocer y a ver si las autoridades, los tomadores de decisiones se ponen en esto y resuelven el problema que yo estoy viendo con esos niños, con esos ancianos, con esa basura, con esos servicios que no funcionan. Al regreso a la pausa hablamos sobre todo esto, seguimos conversando con Juan Díaz Parra, naturalista, fotógrafo de la vida silvestre venezolano. Ya venimos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en
primera fila. Cuando hablamos de renovación, hablamos de Central Madeirense. Y por eso te invitamos a que vivas una experiencia de compra fresca, moderna y llena de calidad en las sucursales de Caracas, La Guaira y Los Altos Mirandinos. Síguelos en Instagram como @cmadeirense. Central Madeirense. Viva mejor por menos. De lo cotidiano a lo extraordinario. Agenda Éxitos. Con Albany Lozada y Unai Amenábar. Éxitos 99.9. Son las 11:50 de la mañana. Seguimos conversando con Juan Díaz Parra, naturalista, fotógrafo de la vida silvestre venezolana. Su cuenta en Instagram no se la pueden perder, @Juan_Díaz Parra. Díaz Parra todo corrido y con S. Juan_Díaz Parra. Dejamos pendiente, hablando de estas experiencias fotográficas, bueno, en primer lugar, si te había salido, así como tú has traído a mucha gente a Venezuela y le has mostrado nuestro país, si te ha salido también la oportunidad de ir tú a otras latitudes, hacer un poco el mismo trabajo, reconocer o conocer esos otros sitios, y cómo hacer ves muchas cosas maravillosas, pero ves muchas cosas feas, y ¿cómo haces para destacar unas y no las otras? ¿Cómo, hasta qué punto llega la denuncia frente a la exposición y a la promoción de las cosas bonitas que tenemos? Ok, bueno, tuve la oportunidad de trabajar entre 2013 y 2017, tuve la oportunidad de trabajar con estudiantes de pasantía de veterinaria y biología de la Universidad Autónoma y la Universidad de Barcelona, ¿no? En España.
estuve un tiempo llevándolos para Amazonas, guiándolos en diferentes localidades. Estas sí eran sus prácticas universitarias y era como un profesorado, así lo llamaban, ¿no? Y era espectacular. Entonces me integré con jóvenes estudiantes de una carrera afín y los llevé a lugares que no eran muy comunes, ¿no? Por ejemplo, Atopiñero, fue espectacular. Esa experiencia en Atopiñero, también en Autana. Entonces hacíamos inventarios de fauna, otros ya más un punto de vista más antropológico con los indígenas. Y después tuve la oportunidad de ir para allá, porque me invitaron a dar unas conferencias en la universidad y también hicieron como una especie de vivarium donde tenían animales de diferentes partes del mundo. Y tenían animales de Venezuela y necesitaban como mi experiencia para hacerles esos microhábitats espectaculares a los animales. Y tuve la oportunidad de ir a España y maravilloso porque logras conectar con personas. El español, en España no hay una alta biodiversidad como por ejemplo lo tiene Venezuela, pero desde España salieron los primeros exploradores y todo ese conocimiento se lleva en las venas. Tengo amigos que si bien su país no es tan mega diverso, conocen muchísimo de África. El español le interesa muchísimo la fauna africana y sudamericana, y ya cuando se van más hacia los indígenas, de verdad que tienen un conocimiento bastante amplio y cuando vienen con base. Claro. Entonces esa es la persona que a ti te gusta guiar porque no explicas lo básico, te baja más a la profundidad y esas personas quedan encantadas porque le estás dando conocimiento, ¿no? Más allá de llevarlos a estas localidades. Y en Costa Rica, sí, fui 4 veces, ha sido uno de los países más espectaculares que he visto. Sí, es maravilloso. La educación que tiene el tico cuando a nivel de conservación es impresionante. Cuando están en la escuela, ellos les enseñan a ahorrar el agua porque ellos consideran que la próxima guerra mundial va a ser por el agua y que sus recursos son muy sagrados. Entonces ha sido una experiencia bastante impresionante poder compartir con otras personas en sus países y ver cómo ellos también manejan estas labores que yo hago, ¿no? Y la segunda pregunta es muy interesante porque me lo preguntan muchísimo en las redes sociales. Me dice, Juan, pero ¿por qué muestras solo lo bueno? ¿Por qué no muestras lo malo? Bueno, inicialmente mi cuenta mi trabajo comenzó documentando reptiles y anfibios para catalogación científica de catálogos de especies en Venezuela, para la Universidad Central de Venezuela, la Simón Bolívar y la ULA, para poder hacer estudios herpetológicos, es decir, de reptiles y anfibios. Pero poco a poco esa fotografía fue ampliándose, fue incluyendo ecosistemas en peligro. Básicamente es una fotografía para la conservación. Y ahora, con el tema de las redes sociales, estos paisajes también no solo es conservación, sino también es arraigo y sentido de pertenencia para que el venezolano sepa si voy a luchar por mi país, porque lucho. O sea, lucho por mi calidad de vida, por todo, pero también por estas riquezas que tenemos, que son reales. No es la riqueza del oro, es la riqueza natural. ¿No? Entonces, he visto muchas cosas, he visto cosas terribles a nivel ambiental. Trato de denunciar lo que puedo. Sabemos muy bien que algunas cosas se pueden, otras no, pero la idea no es tanto enfrascarnos en la denuncia, sino en cómo podemos cambiar eso que estamos viendo. Claro, la solución. ¿Cuál es la solución? Y si es a nivel ambiental, no te digo que podría tener toda la solución, pero conozco amigos, profesores, profesionales del área, que yo estoy seguro que si se hace una mesa de trabajo se puede solucionar. Fácil, los derrames en el lago de Maracaibo, por ejemplo. Terrible, ¿no? Lo que está sucediendo en tema de arco minero, el tema de aislamiento y desertificación, deforestación en diferentes zonas. Estamos en la época donde hay más incendios, los puntos de calor en Venezuela son prácticamente todo el país, se está quemando, se está incendiando. Vertientes como el Henry Pittier hacia Maracay ya perdieron sus bosques y solo quedan vertientes norte, que es donde está la fauna, ¿no? Entonces estamos viendo cosas que no están bien, que podemos cambiar, pero también necesitamos la colaboración de todos. De todos, desde los organismos competentes hasta las personas que quieran apoyar. Pueden ser personas civiles o pueden ser profesionales, porque necesitamos, esto es de todo. Es todo totalmente. Si no lo cuidamos nosotros. A nivel ambiental, la política no entra. O sea, porque es el medio ambiente, porque es nuestra riqueza, ¿no? Entonces, muchas de estas denuncias van hacia las redes, pero también colaboro con revistas científicas, que es más fotografía documental. Esta fotografía puede ser etnográfica a nivel de pueblos indígenas para mostrar las realidades de estos pueblos que están básicamente abandonados. Trabajo muchísimo en el Delta del Orinoco,
donde solo va Cumis UCB una vez al año, porque es como pueden y cuando pueden, Claro. pero el Ministerio de Salud no está apoyando a estas comunidades. Entonces ahí, por ejemplo, exhortamos que se aboquen a estas comunidades donde hay enfermedades emergentes como la malaria, que está reactivándose en esa zona y que estamos hablando de los pueblos indígenas, ¿no? Dentro Sí, de las señor. riquezas que tenemos en Venezuela están la biodiversidad, y dentro de esta biodiversidad tenemos diversidad pueblos. de pueblos indígenas. Así es, que por eso te iba a preguntar, Juan, tú que has tenido la experiencia de esa gente que viene acá y que nunca en su vida, por ejemplo, ha visto un indígena y tiene la oportunidad de verlo, de admirarlo y de valorar lo que significa para la humanidad eso. Cuéntanos de esas aventuras que has tenido bueno, con esos grupos que vienen de otros países precisamente a conocer todas esas, digamos, etnias que para nosotros también es un orgullo, pero que muchas veces uno dice, Dios mío, pero Sí, son desconocidos hasta para nosotros, ¿no? claro. Sí, correcto. El conocimiento sobre los pueblos indígenas en Venezuela no está dado sino por ciertos trabajos muy buenos, por supuesto, a nivel, o sea, la antropología en Venezuela se ha desarrollado en buena forma, pero no es un tema como, por ejemplo, Perú, México, incluso Ecuador, que sus pueblos indígenas tienen un valor cultural tan importante como aquí podría ser el petróleo, como podría ser nuestra comida. El venezolano, somos muy intensos con la comida. Y eso me lo Sí. estaba comentando, bueno, la mayoría de los extranjeros que guío me dicen, qué intensos son ustedes con la comida. ¿Por qué le vas a colocar azúcar a esto? ¿Por qué le vas a colocar mayonesa a esto? También somos muy intensos con nuestros paisajes, ¿no? Tenemos un emblema que es nuestra cara ante el mundo, que es el Salto Ángel, ¿verdad? Sí. Pero no somos muy intensos con el tema de los pueblos indígenas. Cuando son las formas más ancestrales que tenemos de vida, que nos enseñan muchísimo en cada visita. Estos extranjeros cuando conocen a estas etnias, la que sea, Sí. pero voy a hablar en el caso de, por ejemplo, el Delta del Orinoco, donde estoy trabajando ahorita con expediciones fotográficas, y el año pasado fui 10 veces, y en cada viaje puedo documentar y grabar un poco para hacer un compendio de imagen y fotografía muy interesante para empezar a hacer actividades aquí en Caracas, Muy para bien. que las personas puedan entender cómo viven estas etnias y la simpleza y lo poco que necesitan, y con eso son felices. Así es. Así es. Mira, Ay, Juan, Juan, vamos a muchas recomendarle a nuestra gracias. audiencia que siga tu cuenta, Juan-Diasparra, y van a disfrutar las maravillas que hace Juan a través de su lente, no solamente fotografía, sino también video. Gracias, Sobre Juan. todo porque va a tener una expedición guiada al ¿Cuándo es Delta eso? del Orinoco. Vayan a la cuenta de Juan Díaz Parra y tienen entérense todo el porque es detalle. una oportunidad maravillosa incluso para llegar hasta la etnia Guarao y disfrutar de todas esas bellezas naturales de allí. Juan, muchas gracias. Gracias, No, Juan. gracias a ustedes de verdad. Fue un placer. Buena música, ya venimos con más de Agenda de Éxitos.